A ver, ¿puede la voz de una niña, una sola voz, cambiar una decisión que ya ha tomado un juez y que parece definitiva? Pues en este análisis vamos a ver un caso histórico en Colombia donde justo pasó eso. La petición de una menor llegó hasta la mismísima Corte Constitucional y sentó un precedente importantísimo para los derechos de todos los niños. Así que vamos a meternos de lleno en esta historia. Miren, la historia empieza con estas palabras, que son extraordinarias. Esto no es de un libro de derecho, no. Es una carta personal de los magistrados de la corte más alta del país a la niña protagonista de este caso. Esto ya nos dice, desde el principio, que no estamos hablando de un proceso legal cualquiera. Y para que nos hagamos una idea de la dimensión de todo esto, aquí vemos el sello de la entidad que tomó la decisión. Hablamos de la Corte Constitucional de Colombia, la guardiana final de los derechos fundamentales del país. Su fallo en este caso, la sentencia T-350 de 2025, de verdad que marcó un antes y un después. Ok, para entender bien cómo se llegó a ese punto, vamos a seguir este camino. Primero vamos a conocer la historia de Luciana, luego veremos qué herramienta legal usó. Después analizaremos los dos principios clave que la Corte aplicó y finalmente veremos la decisión y, claro, por qué este caso es tan importante. Todo arranca con una decisión judicial que, afectaba directamente la vida de una niña, pero que se tomó completamente de espaldas a ella. Imaginen la situación. En un proceso para regular las visitas, los padres de Luciana llegan a un acuerdo y el juez, sin más, lo aprueba. El problema, que a la niña ese acuerdo le causaba una angustia tremenda. Y a pesar de eso, absolutamente nadie le preguntó qué opinaba. Se tomó una decisión sobre su tiempo, sobre su vida, y su voz simplemente no existió. Y aquí es donde la historia da un giro legal que es, de verdad, fascinante, porque se atrevieron a desafiar una decisión que, en teoría, ya era cosa juzgada. La pregunta parece complicada, ¿no? O sea, una vez un juez ha decidido algo, ¿no se acaba ahí la historia? Bueno, pues en Colombia existe un mecanismo muy especial y excepcional para estos casos. La respuesta es que sí se puede, a través de una acción de tutela contra una providencia judicial. Pero ojo, no es para nada un camino fácil. Solo se puede usar si se demuestra que la decisión del juez tuvo errores tan graves que violaron derechos fundamentales, y la Corte encontró dos de esos defectos. A ver, vamos a desglosar esto que es muy interesante. Básicamente, la Corte dijo que el juez cometió dos tipos de errores. El primero, un defecto fáctico. El juez ignoró pruebas clave, se pasó por alto información que indicaba que era fundamental escuchar a Luciana. Y el segundo, un defecto sustantivo. El juez simplemente no aplicó la ley como debía, ignorando normas superiores como la Constitución que obligan a tener en cuenta la opinión de los niños. Y esto nos lleva de cabeza al primer gran pilar de la decisión de la Corte, ese principio fundamental que el primer juez se saltó por completo. En el corazón de todo este asunto está este concepto, el interés superior del menor. Y esto no es una sugerencia, es un mandato constitucional. Significa que cualquier decisión que tome cualquier autoridad, sea un juez o un funcionario, tiene que poner por delante de todo lo demás el bienestar del niño o la niña. Punto. Y que no se piense que este derecho está flotando en el aire. Como se ve aquí, está blindado por un marco legal súper sólido. Va desde la propia Constitución de Colombia hasta tratados internacionales que el país ha firmado. O sea, no es una opción, es una obligación con todas las letras. Y esta cita de una sentencia anterior de la misma Corte lo deja clarísimo. La opinión de un niño no es un simple trámite para cumplir el expediente. No, es una parte esencial de su dignidad, de su desarrollo como persona. La Corte ha sido muy consistente en esto. A medida que los niños crecen, su voz debe tener cada vez más peso. Pero la Corte no se quedó solo en el derecho a ser oído. Fue más allá e introdujo un segundo concepto, uno muy innovador y, la verdad, crucial para su análisis. Este es el enfoque de curso de vida. ¿Y qué significa esto en palabras sencillas? Pues es como si la Corte le dijera a los jueces, oigan, no pueden tomar una decisión pensando solo en cómo soluciona el problema de hoy. Tienen que analizar cómo esa decisión va a afectar toda la vida de esa persona. Porque lo que pasa en la niñez, para bien o para mal, se va acumulando. El punto clave aquí es este. Una orden de visitas que hoy le causa angustia a una niña puede generar problemas emocionales y sociales muy profundos mañana, en su adolescencia o incluso en su vida adulta. Aplicar el enfoque de curso de vida es precisamente eso, es mirar más allá del expediente, es prevenir ese daño a largo plazo. Muy bien, pues con estos dos argumentos tan potentes sobre la mesa llegamos al momento decisivo, al clímax de esta historia legal. La conclusión de la Corte fue, la verdad, demoledora. Dijo que el juez de primera instancia cometió un error fáctico al ignorar las pruebas y un error sustantivo al ignorar la ley.
En resumen, no solo no escuchó a Luciana, sino que tampoco se paró a pensar en las consecuencias a futuro de su decisión. Y estas fueron las órdenes, así de claras y directas. Primero, revocar la decisión del tribunal anterior que había negado la tutela. Segundo, proteger el derecho de Luciana. Y tercero, y esto es lo más importante, anular por completo el acuerdo de visitas original. O sea, borrón y cuenta nueva, pero esta vez haciendo las cosas bien. Pero la historia de Luciana no acaba con su victoria personal, ni mucho menos. El impacto de su caso fue mucho, mucho más allá. Entonces, ¿qué nos deja todo esto? Varias lecciones que son fundamentales. Primero, la opinión de un niño no es opcional, es un derecho. Segundo, los jueces tienen la obligación de crear un espacio seguro para que esa participación sea real. Tercero, el análisis debe mirar al futuro. Y finalmente, algo muy importante, que los padres estén de acuerdo no significa que el acuerdo sea bueno si perjudica al niño. En resumen, la valentía de una niña, que se atrevió a presentar su propia tutela, provocó una sentencia que hoy refuerza los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes del país. Es un ejemplo increíble de cómo una sola voz, por pequeña que parezca, puede hacer que todo un sistema de justicia se detenga, escuche, y al final cambie para mejor. El caso de Luciana nos deja con una reflexión final, una pregunta que queda flotando en el aire. Y es si de verdad, como sociedad, estamos creando los espacios para que las voces más jóvenes se escuchen, no solo en los tribunales, sino en todas esas decisiones que al fin y al cabo van a marcar sus vidas.